Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La grandeza de la resurrección. La grandeza de la resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñorea más de él. La grandeza de la resurrección de Cristo. Y vemos en el mundo que hay muchas religiones, muchas formas de acercarse a Dios. Y la Biblia nos habla solamente de una. La única forma de acercarnos a Dios Padre es a través de Cristo. Y quiero hoy nombrarte algunos líderes, algunos mediadores entre Dios y el hombre. Pero no en todos los casos, en el caso del Islam, que es la religión más grande del mundo. Tienen como mediador a Mahoma y ellos profesan a Alá, pero Alá significa en su idioma Dios. Para ellos Dios, nuestro Dios es un mismo Dios, pero tienen un mediador diferente y es Mahoma, su profeta, no Jesucristo. Y hay otras religiones, como el budismo, por ejemplo, que ellos tienen, como el neopaganismo, también tienen varios dioses, son politeístas, y ellos creen tener el control de la muerte y poder reencarnar en la forma en que ellos quieren. Entonces, estos diferentes líderes que vamos a ver hoy, poquitos, no siempre son un conducto entre Dios y el hombre, sino entre la vida eterna que cada quien cree y el hombre, pero siempre tratando de ser un mediador. Y vemos algo importante, en Cristo la grandeza de la resurrección. La grandeza de la resurrección. Pero vemos que el profeta Mahoma murió en el siglo VII después de Cristo y no resucitó. Confucio, que también creó una gran religión, el confucianismo, en el 479 a.C. él murió y nunca resucitó. Vemos a través de la iglesia tradicional que el Papa es un mediador entre Dios y los hombres. Y han existido 264 papas hasta el día de hoy. Y todos han muerto a excepción de este último que está liderando la iglesia. Inclusive tenemos a veces a María, la madre de Jesús, no de Jesucristo, de Jesús, de Dios como hombre, porque de Cristo es hijo de Dios. Vemos a María también como mediadora, pero María también murió. El Dalai Lama es uno de los líderes del budismo grandísimo. Desde 1391 han habido 6 Dalai Lama, 6 líderes. El último hoy en 2020 tiene 85 años, Tenzin Gyatso, también creyendo en la reencarnación. José Luis Miranda, muy conocido por Creciendo en Gracia, quien dijo ser Jesucristo mismo y que nunca moriría, y defraudó a sus seguidores porque murió. Su esposa, quien continuó con este legado y cambió el nombre y ahora se llama Rey de Salem, Lisbeth García, y ella dice que ella es Dios Madre, que Dios es mujer y que ella tampoco va a morir y que ella es mediadora porque es directamente quien tiene el acceso para la salvación. El taoísmo chino, Lao Tzu, su líder, murió en el siglo VI a.C. El Baha'u'llah en Irán, que profesan el bahaísmo, este gran líder murió en el siglo XIX. El hinduismo, con su líder Brahma, una religión que se profesa en el sur de Asia, también murió. Gerald Gardner, en el siglo XX,
una de las últimas religiones fuertes que se han formado, donde también tienen muchos dioses. Son politeístas. También ya murió. ¿A qué voy con este corto resumen? Que todos los líderes o mediadores para que el hombre trate de obtener salvación, todos han muerto. Igual que Cristo Jesús. Pero ninguno ha resucitado. Ninguno tiene un nombre que es por sobre todo nombre. Hemos estado viendo que el nombre de Jesús tiene todo el poder del mundo. El nombre de Jesús. Pero ¿cuándo recibió este nombre Jesús? Después de que resucitó. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, cuando resucita, recibe todo el poder del Padre a través de ese nombre, el nombre de Jesús. Por eso la grandeza de la resurrección de Jesucristo, que ninguna religión, ningún mediador, ningún líder ha podido tener. Ningún líder ha podido resucitar. Solamente Cristo. 1 Timoteo 2:5 me enseña que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y Él se llama Jesucristo. Por eso la grandeza de la resurrección de Jesucristo es importante tenerla en cuenta. Solamente tenemos un mediador en Jesucristo, solamente tenemos a alguien que murió en la cruz y solamente tenemos a alguien que resucitó. Ahora muchos dirán, yo nunca vi a Jesús resucitado. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5, me habla que Jesús se apareció primeramente a María Magdalena. Después se le apareció a Cefas, Pedro. Después a sus 12 discípulos. Pero recordemos que después se le aparece a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales dice que vivían en ese tiempo y otros ya estaban muertos para el tiempo de Pablo. Después se le apareció a Jacobo, después se le apareció a los apóstoles. Y dice que de último se le apareció a Pablo. Aquí me enseña que hubieron más de 500 testigos oculares que vieron la resurrección de Jesucristo. Jesús hizo todo perfecto. Él resucitó, pero Él dejó exactamente testigos oculares para que nadie pudiera negar que Jesucristo vive hoy en día. La grandeza de la resurrección. Solamente Jesucristo ha muerto y ha resucitado con poder. Por eso su nombre es poderoso, no hay otro nombre igual. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús viene pronto y tiene el poder por la grandeza de su resurrección. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana, por este tiempo, por darnos la bendición, papá lindo, de hoy poderte adorar, bendecir, y de cada mañana poder exaltar el nombre de Cristo Jesús. Hoy recordamos que solamente tú has resucitado, bendito Dios, que solamente tú tienes el poder de dar vida eterna, que solamente tú, Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida, que solamente tú eres el mediador entre Dios y los hombres, que no hay salvación en otro nombre que no es el de Jesucristo. Que en ti pondremos nuestra confianza, que en ti pondremos nuestro corazón, que tú eres el único que no nos fallará. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios.
por estar hoy aquí con nosotros en esta mañana, por guiarnos a través de tu Santo Espíritu y por darnos la bendición tan grande de poder sentir en nuestro corazón que a través del nombre de Jesús no solamente toda rodilla se tendrá que doblar, sino que todos los que te hemos recibido como Señor y Salvador recibiremos nuestra salvación. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos y dejamos este hermoso tiempo en tus preciosas manos, orando y creyendo en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Que tengamos todos hoy un excelente y bendecido día, y que la paz de Dios que gobierne hoy nuestros corazones. Un abrazo gigante y un bendecido día.